Buenos días, estimados hermanos y amigos. Es un placer para mí compartir con ustedes esta mañana un mensaje de aliento y esperanza que nos motive a continuar con nuestra vida aún en medio de las pruebas y dificultades que nos aquejan. He titulado el mensaje de esta mañana Las preocupaciones en tiempos de pandemia. Tengo algunas preguntas y pronto vamos a analizar el tema. Nos preguntamos a veces, ¿es correcto que estemos preocupados? ¿Debe preocuparse el creyente? Teniendo en cuenta el contexto del cual estamos hablando, ¿no es la preocupación más bien de los incrédulos? Lo cierto es que no hay duda que vivimos días de ansiedad e incertidumbre. El mundo entero está con miedo. De pronto hemos tomado conciencia de la fragilidad de la vida. Todos estamos buscando un refugio seguro en medio de la pandemia. Cuando nos sentíamos seguros y fuertes, apareció de pronto un virus invisible que dio por tierra con nuestras seguridades y todos nos convertimos en personas vulnerables. Alguien dijo que el miedo es un ladrón que corroe nuestra fe, saquea nuestra esperanza, se roba nuestra libertad y nos quita el gozo de vivir la vida abundante en Cristo. Las fobias son como los anillos de la serpiente. Mientras más nos entregamos, más aprietan. Cansados de luchar, sucumbimos a la tentación y nos rendimos a nuestros miedos. Pero lo que parecía una salida fácil se vuelve en realidad una cárcel de incredulidad. La fuerza del miedo nos mantiene cautivos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde podemos encontrar seguridad? ¿Cómo podemos vencer nuestras preocupaciones? ¿En quién podemos confiar? Sería muy largo enumerar las situaciones de la gente que se hace estas preguntas y otras, y casi nunca se encuentran respuestas satisfactorias. A continuación vamos a considerar 3 puntos fundamentales sobre este tema, sobre todo pensando en las respuestas que da la palabra de Dios, la Biblia. El primer punto que trataremos es la fe y la esperanza. El segundo, hablaremos del conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, el tema será ¿por qué? O la pregunta será ¿por qué no debemos preocuparnos? Vamos al primer punto, la fe y la esperanza. Como creyentes no podemos perder la fe y la esperanza. Cualquier cosa sí podríamos perder, pero no la fe y la esperanza. Lo que perdamos materialmente a veces se puede recuperar, pero no es fundamental para el sentido de la vida. No todo está perdido. Es cierto que estamos preocupados y que como todos esperamos una pronta salida a la difícil situación. Sin embargo, mientras tanto eso ocurra, no dejamos de confiar en Dios y en sus promesas. El apóstol Pedro le escribió a un grupo de cristianos que estaban dispersos en algunas provincias del Asia Menor, perseguidos por su fe, y les dijo lo siguiente. Es un poquito extenso el pasaje, pero muy importante y lo voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual también vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice el apóstol Pedro a estos hermanos, les dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos esperanza los cristianos, esperanza en este mundo y sobre todo esperanza de la vida venidera. En 1 Corintios 10:13 leemos, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Siempre hay una esperanza positiva, verdadera en el creyente a pesar de las pruebas y las dificultades. Dice el apóstol Pablo que esta breve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Demasiadas veces tenemos nuestra mirada en las cosas temporales. Entonces nuestra mirada en este tiempo difícil debe estar centrada en las cosas espirituales y eternas. Si bien es cierto que no podemos ignorar las situaciones que vivimos también en esta vida. El apóstol Pablo estaba explicando su buena disposición a sufrir toda clase de dificultades y peligros porque tenía la esperanza cierta de la resurrección. Su vida no terminaba aquí, ni en la tumba, sino que le esperaba una resurrección y un encuentro final con Jesucristo. Por lo tanto, no desmayaba, aunque su cuerpo estaba en un proceso de deterioro físico, ya que por otra parte había en él una renovada actitud espiritual que lo capacitaba para proseguir adelante a pesar de las circunstancias adversas de la vida. Y así ocurre, hermanos, con cada uno de nosotros los que creemos. Los cristianos creemos que el refugio por excelencia es Cristo. En Él depositamos nuestra fe de manera incondicional. Nuestra fe en Cristo responde a las necesidades más profundas de nuestro ser y nos da la fortaleza para enfrentar las distintas situaciones adversas de la vida. En un momento difícil en la vida de los discípulos de Cristo, Él se acercó y les habló de esta manera. Ya estaba próxima su muerte y les dijo para consolarlos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué palabras tan alentadoras y justas para el tiempo que estamos viviendo nosotros aquí en estos momentos. Entonces, el primer punto que era relacionado a la fe y la esperanza. El segundo tiene que ver con el conocimiento de Dios. La fe y la esperanza de la cual venimos hablando está ligada a nuestra experiencia experimental con Dios, el conocimiento que entendemos de Él, es decir, el Dios de la Biblia. Conocer a Dios es un paso imprescindible en nuestra búsqueda y confianza y seguridad. La persona que no tiene la experiencia de conocer a Dios, ni tampoco, por supuesto, la experiencia de entregar su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, tiene dificultades aún mayores, a veces insalvables, de las que tenemos aquellos que sí creemos. Jeremías dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia
en la tierra. Qué importante es para cada ser humano conocer a Dios, al Dios revelado y dado a conocer en las Sagradas Escrituras. Una vez que comprendemos que el propósito principal para el cual estamos en este mundo es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida encuentran solución por sí solos. El salmista David lo expresó de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estas son las palabras que cada cristiano, cada creyente puede pronunciar haciéndose eco de la experiencia del rey David. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es que el Dios de David es un Dios personal, es un Dios cercano que interviene en su vida y se preocupa de sus temores y necesidades. Por eso leemos en el Salmo 34:4 que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué experiencia tan preciosa. Y David tenía razones para tener miedos y para sufrir temores y preocupaciones, porque su vida no era una vida fácil. Sin embargo, su confianza en Dios era siempre permanente. Este es uno de los rasgos más distintivos de la fe cristiana. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Que Dios no solo es el Todopoderoso, no solo es el Creador del universo, sino también el Padre íntimo que nos ama y nos protege. Dios nos trata como un padre a su Hijo, porque en Jesucristo somos hechos hijos adoptivos de Dios. El salmista dice en otro lugar: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Son expresiones metafóricas, ejemplos que muestran la realidad del cuidado que Dios tiene de aquellos que creen en Él. Quisiera recalcar el concepto importante que está relacionado a lo que estamos hablando, y es que el azar no es la fuerza que mueve el mundo. Nuestra vida no está a merced de un virus, sino en las manos de un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Nada ocurre fuera del control de Dios. Es cierto que estamos preocupados por el virus, es cierto que debemos cuidarnos y mucho, es cierto que debemos ser responsables y muchas otras cosas más que tienen que ver con la pandemia. Pero nuestra vida no depende de eso, sino que está en las manos de Dios. Nada ocurre fuera del control de Dios. Jesucristo mismo señaló: no se venden 2 pajarillos por un cuarto o por una moneda. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, si que vuestro Padre lo permita. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos, dijo el Señor. He anotado una expresión aquí que la voy a repetir más de una vez. Podemos afirmar con toda certidumbre que la fe en Dios no garantiza la ausencia de la prueba, pero sí la victoria sobre la prueba. Lo repito, podemos afirmar que la fe en Dios no garantiza la ausencia de la prueba, pero sí la victoria sobre la prueba. Estamos pasando una prueba difícil, muy difícil. No estábamos acostumbrados a estas cosas. La vida nos cambió totalmente. Y esta prueba y esta dificultad no la podemos sobrellevar solos. Dios nos garantiza que tendremos finalmente victoria sobre esta prueba. El punto 3, el último en nuestro mensaje de esta mañana, es: ¿por qué no debemos preocuparnos?
Ahora bien, si somos realistas, observamos que la mayoría de las personas en nuestro tiempo vive preocupada. Y en verdad, como ya hemos señalado, tienen motivos para preocuparse. La situación mundial, el terrorismo, la corrupción política, la situación económica y social, especialmente en los países más pobres, la educación de los hijos, la desintegración familiar, la desocupación, los salarios insuficientes en algunos lugares, la falta de vivienda, el alto costo de los alquileres, la falta de trabajo, la recesión económica. Y si esto no fuera suficiente, la repentina aparición de un flagelo como lo es el coronavirus. No obstante, Jesucristo nos enseñó que no debemos estar ansiosos y preocupados en demasía. La palabra afanéis que pronunció el Señor en su sermón de la montaña en griego significa que no debemos distraernos ni tener una mente dividida. Y el contexto confirma que era sobre esto lo que Jesús hacía hincapié. Es decir, no apartarse de la meta de la gloria de Dios por estar ansiosos por el cuerpo y sus necesidades. En Mateo 6, 25 y 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellos? Como personas somos más importantes que las aves y las flores. Por lo tanto, se nos insta a confiar en Dios, que Él va a proveer los medios para que tengamos alimento, para que nos vistamos adecuadamente, para que podamos sobrellevar las dificultades de cada día. Él nos va a ayudar, Él va a proveer el medio o los medios para que así sea. Dijo Cristo que esta preocupación es más bien de origen pagano, de los incrédulos. Dice, los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, procuren o busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, escuchemos las palabras del Señor una vez más. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No se angustien por el mañana. En este caso era por razones de comida, de bebida, de vestido, pero las preocupaciones nuestras van casi más allá de estas cosas. Y no debemos angustiarnos, porque el Señor tendrá la respuesta a estas necesidades. Tengo unas palabras de conclusión apoyadas también por versículos de la Biblia. Hermanos y amigos, no sabemos con precisión qué nos deparará el futuro, no sabemos. Pero sí sabemos que el futuro está en las manos de Dios. Él sabe lo que va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entre tanto, debemos ser fieles y dejar los resultados en sus manos. Dios no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, dijo el apóstol Pablo, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. La presencia de Dios estará con nosotros. Su gracia será suficiente. El Señor le dijo a sus seguidores, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras de aliento y de esperanza todavía son vigentes para nosotros en el día de hoy. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman.
Leemos en Romanos 8:28 y sabemos que las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ni aun la muerte es causa de temores para los hijos de Dios. Pues como dice Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por las palabras de aliento y esperanza que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Gracias porque podemos aferrarnos a esas promesas, a esas palabras, y en medio de este tiempo difícil de crisis, de grandes dificultades, salir adelante tomados de la mano de Dios y de sus promesas que son justas y verdaderas. Gracias, gracias Señor por esta esperanza en la cual todos confiamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.